¿Qué tal, CryptoRocker? Quédate porque hoy vamos a ver qué va a hacer Bitcoin, probablemente cuáles son los movimientos que vamos a ver entre el día de hoy, mañana, etcétera. Un poco con todo este entorno que tenemos ahora mismo con la movida de Rusia, que si hay golpe de Estado, no hay golpe de Estado. Y además te voy a enseñar cómo en un día, solo el sábado, hice un más 176% de mi cuenta de trading. Quédate que lo vamos a ver todo esto. Let's rock crypto. Pues como te decía, este sábado estuvimos haciendo un poco de coña, de trabajo aquí, un poco de competición entre un compañero en el Telegram, Alejandro Alonso, que estaba sacando operaciones y yo detrás y estábamos un poco haciendo competencia a ver quién lograba el mejor resultado del día. Aquí estaba en 122 y finalmente pues yo acabé el día con un más 178,84. Os voy a explicar cómo lo hice, ¿de acuerdo? Y si no estás unido a este grupo de Telegram, pues te estás perdiendo muchísimas cosas, con lo cual aquí en la descripción de este vídeo vas a encontrar el link para unirte a este Telegram y enterarte un poco de las cositas que vamos haciendo en el grupo. Y antes de explicarte cómo hice este crecimiento en un día, vamos a ver cómo está el mercado ahora mismo. Vale, pues vamos a ver un poquito el mercado Bitcoin. Aquí tenemos el gráfico que ya estuvimos viendo estos días atrás, donde, bueno, aquí vimos todo este falling wedge que tocó el hombro, cabeza, hombro que teníamos aquí abajo, donde habíamos proyectado una subida. Fijaros que tenemos una subida proyectada hasta los 34.444 y tal vez pues pueda incluso crecer un poquito más. Aquí en estos días pues también detecté, ¿no?, esta banderita que hizo una subidita, no fue lo suficientemente fuerte. Normalmente estos patrones suelen dar un movimiento de inicio a fin, ¿vale? Un movimiento así de fuerte que nos acercaba bastante a la parte ya de nuestro objetivo. Sin embargo, pues bueno, el precio rompió un poquito por encima y cayó. Fijaros que esta caída fue la base de esta rotura, de esta pequeña bandera, pero si nos fijamos, este no fue el elemento por el cual el precio ha rebotado ahora un poquito, sino que si nos vamos atrás, fijaros cómo teníamos esta zona de consolidación, estos dos intentos, ¿no?, de subida en esta parte de aquí, lo que muchos le llaman como un doble techo, y a partir de aquí el precio se ha apoyado en esta zona y ha empezado a subir. ¿A partir de aquí subiremos? Bueno, pues no lo sé exactamente, pero podemos ver varios elementos que nos pueden dar pistas. Si nos vamos a semanal, y esto ya lo quitamos porque esto ya está anticuado. Vale, si nos vamos a semanal, lo que podemos ver, sobre todo aquí en Market Cipher, es que seguimos con un punto verde, seguimos con fuerza, seguimos teniendo los RSIs apuntando hacia arriba, VWAP hacia arriba, y lo más importante para mí, fijaros este cash flow cómo ha generado esta direccionalidad y ahora está muy cerquita de pasar a verde, ¿de acuerdo? Con lo cual, de hecho, si proyectamos aquí esta línea, vemos claramente cómo tenemos una direccionalidad potente. Y aquí lo que podemos ver es que en algún momento, pues bueno, el precio seguirá subiendo, lógicamente tendrá que hacer una corrección, pero bueno, veremos a ver estas waves semanales que nos producen, ¿vale? Si hacen que el precio baje o no, pero de momento tenemos una direccionalidad bastante fuerte, con lo cual, de momento no pinta mal. Si nos vamos a diario, ¿de acuerdo? Sí que vamos a ver que tenemos un punto rojo, pero fijaros que este punto rojo, por un lado, lo tenemos por encima de este más 60, con lo cual es zona de aceleración. Esto puede ser que, bueno, el precio aquí oscile y en algún momento nos dé otro punto verde y continuamos haciendo, bueno, este tipo de waves, ¿no?, que nos da un punto rojo, pero luego punto verde, etcétera, etcétera, y esto hace que el precio continúe subiendo y en el futuro nos va a generar divergencias. Además, también vemos este cash flow que tuvo un movimiento muy bajo y cómo de manera fuerte ha ido aumentando, dirigiéndose hacia verde, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a 4 horas, lo que tenemos es muchísimo cash flow. Tenemos aquí un anclaje muy interesante. Aquí tenemos, fijaros, ¿no?, esta cantidad de cash flow y aquí lo que vemos es que probablemente se nos va a generar un trigger, con lo cual un trigger en 4 horas en estas condiciones puede darnos un nuevo movimiento alcista, ¿de acuerdo? Con lo cual esto ya de por sí es interesante. Además, fijaros que todo esto está ocurriendo cuando hemos tenido ya esta primera zona de rebote que venía precedida de esta zona de aquí, donde teníamos este doble techo, con lo cual, bueno, es interesante. Y a mí lo único que, como siempre, me gusta ver cuando vemos estos movimientos, a mí personalmente siempre me gusta ver un poquito más de corrección, ¿de acuerdo? Si yo cojo el precio desde aquí y tiro mi FIBO, fijaros que el precio apenas ha llegado a 0,23. También es cierto que estamos acostumbrados a ver a Bitcoin que cuando empieza a subir, como siempre digo, ¿no?, no deja rehenes, ¿no? Cuando empieza a subir, se hace una zona de acumulación, una zona donde se queda con el precio en paralelo durante bastante tiempo y a partir de ahí vuelve a subir. Cuando lo normal, que estamos acostumbrados en muchísimos assets, es ver cómo el precio va a buscar el Golden Pocket 0,65 o incluso el 0,5, ¿vale? Pero normalmente el Golden Pocket y a partir de ahí continúa con su subida, ¿de acuerdo?
Ahora mismo, pues bueno, vemos que ha habido una subida muy fuerte desde nuestra base. Estamos hablando de más de un 25%, que es una barbaridad. Y el precio, pues ve, parece que está con bastante fuerza aún y estas correcciones simplemente se están generando en una zona de estancamiento, acumulación o un mercado paralelo, como le queráis llamar, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues visto esto, podríamos esperar que el precio nos diera una nueva subida y, pues bueno, mi proyección de momento sigue siendo la misma, estos 34.400, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que ahora mismo el punto clave es ver qué ocurre en este punto verde, ya que en semanal pues lo tenemos bastante bien puesto, el market cipher nos indica que aún estamos en zona de subida y aunque en diario nos da un punto rojo, estamos en zona de acumulación, con lo cual veremos a ver qué ocurre. Además, fijaros en 4 horas, cómo estamos aquí con este posible trigger, y tenemos también este indicador, el más, que es una zona de fuerza, ¿vale? Es un indicador que a mí me indica fuerza, ¿vale? Y fijaros que no está atravesando hacia abajo, sino que está un poco intentando corregir y también intentando romper. Con lo cual, si rompe esta zona, pues es probable que veamos una nueva subida. Vale, tener una visión un poquito más clara, si lo analizamos con nuestros niveles de Atenea, de cómo están configurados en el día de hoy, ¿vale? Fijaros cómo ya el precio ha retesteado el BIPOC, ¿de acuerdo? Con lo cual, de toda esta zona de aquí que se ha ido manteniendo, pensad que venimos del fin de semana, ¿no? De un sábado o domingo, que normalmente pues, el mercado no tiene demasiada volatilidad y lo que hemos visto es que se ha mantenido en un rango. Además, especial mención el tener en cuenta que se ha mantenido, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum en un rango, mientras que otras monedas, por ejemplo, en el día de ayer tuvieron grandes subidas, cuando lo que estamos viendo es que en el mercado a nivel internacional hemos tenido pues este intento de golpe de Estado, que ahora parece ser que ya no hay golpe de Estado, pero bueno, está todo un poco noticias medio raras, porque ya nos imaginamos que por un lado teníamos el grupo Wagner, mercenarios, con lo cual, pues ya siendo mercenarios no podemos esperar nada alentador, más gobierno de Putin, con lo cual todo esto puede ser simplemente un montaje, un movimiento que han tenido ellos para luego pues tener un impacto superior en la guerra de Ucrania, vete a saber. Pero lo bueno es que el mercado cripto como tal no ha sufrido un movimiento demasiado fuerte, con lo cual una vez más nos demuestra que Bitcoin, Ethereum, etcétera, principales proyectos están muy fuertes ya que no generan grandes reacciones o no tienen gran impacto estas noticias en estos assets. Con lo cual esto yo creo que es muy, muy positivo. Veremos hoy cuando abra el mercado en Estados Unidos si el mercado sí que tiene una sobrereacción, sobre todo lo que está pasando en Rusia, y esto arrastra al mercado cripto. Pero el mercado cripto por sí solo no ha tenido un impacto demasiado fuerte. Vale, como os decía, vemos aquí que tenemos este movimiento donde el precio ha ido a buscar el TIPOC, ha hecho una pequeña reacción y parece que quiere volver a bajar un poquito más. Vale, viendo esto, fijaros que tenemos por un lado esta zona que es la que estábamos diciendo antes, que es una zona de acumulación y que en el pasado hemos visto cómo había doble techo y luego tenemos estas zonas de DCA, ¿vale? Que son de DVA, perdón, de Discovery Value Area, que son zonas donde podemos esperar que el precio llegue y rebote. De hecho, aquí abajo tenemos una Weekly Value Area Low, que es una zona donde también se generó acumulación. Con lo cual, para mí, creo que o bien vamos a ver un retest en este BIPOC y a partir de aquí subirá, o si no, bajaremos hasta este Value Area Low y a partir de aquí subirá. Con lo cual, con una visión un poquito más cortoplacista, podemos ver cómo los 28.800 es una zona de mucho interés y habrá que ver si esta zona de BIPOC es suficiente como para aguantar el precio, no dejar que rompa hacia abajo y si esto no ocurre y vemos que en 4 horas se nos genera este punto verde, a partir de aquí es donde se generará la subida. Con lo cual son dos zonas que tenéis que tener muy en cuenta para poder poneros en largo. Vale, dicho eso, os voy a explicar cómo narices en un día fui capaz de hacer un más 178,84% de una de las cuentas que tengo en OKX. Antes de arrancar con esto, te quiero recordar que, vaya, es básico que si no tienes una cuenta en OKX, te la abras con el enlace de CryptoRocks. Básicamente porque, por un lado, te voy a explicar que esta operación que he hecho la hice con los bots de OKX y cada microoperación genera una pequeña comisión. Entonces, solo por el hecho de poder tener un retorno a estas comisiones, al final de la operativa se nota muchísimo porque te devuelven, pues bueno, este 10% que la verdad que ya es un gran beneficio en sí. Luego, además, solo por abrirte la cuenta, pues vas a tener una serie de regalos como este Mystery Box, etcétera, etcétera. Y además que a partir del 1 de julio vamos a empezar un torneo solo para la comunidad de CryptoRocks, donde dependiendo de la cantidad de gente que participemos, pero tenemos un posible premio de $2.000. Digo posible porque
hay una limitación de número de participantes para poder llegar a los 2.000. Premio van a haber, empezaremos con 200 USDT y a medida que vaya entrando más gente, podemos optar a estos 2.000 USDT de premio final. Con lo cual, para poder participar es necesario que te abras la cuenta con el grupo de CryptoRocks. Vale, pues como te decía, esta operación o el poder subir la cuenta de manera tan bestia lo hice con estos bots de OKX el sábado, ¿de acuerdo? Ahora, de hecho, tengo aquí también otra operación abierta con Nier, ¿vale? Y la historia fue, a ver, lógicamente, no os penséis que estoy loco, no es que haya puesto toda mi cuenta, una cuenta grande, a operarlo con los bots, sino que yo tengo dos cuentas divididas, una para la operativa en Perpetual, otra para la operativa con bots, porque, bueno, lo estoy probando, de hecho, esta semana voy a hacer un tutorial muy en profundidad de cómo funciona el bot que he utilizado para hacer este crecimiento de un casi 200% en un día, ¿de acuerdo? Entonces, estaros atentos porque seguramente miércoles lance el tutorial de cómo funciona este bot en concreto. Vale, entonces esta cuenta, como os digo, es una cuenta pues pequeña, de hecho era una cuenta de unos $100 que utilicé pues para poder meterle muchísima caña a este bot y ver qué ocurría. Lo primero que hice, o lo primero que me basé fue lo siguiente. Vi el sábado a la madrugada, nada más levantarme, que en nuestro grupo de Discord, donde tenemos las alertas de scalping, de swing, etcétera, me di cuenta de que había aparecido esta alerta de aquí de Wave, donde a las 9:27, donde veía que el RSI estaba, pues bueno, bastante sobrecomprado, teníamos los bandas de Bollinger que se había salido, y lo que más me interesó fue la variación que teníamos entre 1 hora, 30 minutos y 10 minutos, que demostraba que ese asset estaba muy alocado. Con lo cual, a partir de aquí fue irme a TradingView y me di cuenta de que Wave llevaba un crecimiento de en torno a un 30%, ¿de acuerdo? Con lo cual era una barbaridad. Vale, fijaros, este es el gráfico de Wave, esto es sábado a las 9:30 cuando ocurrió la alerta. Fijaros que además la alerta me decía que lo que tenía que hacer era coger un short, ¿de acuerdo? Porque normalmente cuando vemos un crecimiento muy fuerte, lo que buscamos son las correcciones. Y de hecho, si hubiera hecho aquí una corrección en esta zona de aquí, cuando hubiera atravesado este indicador en un minuto, es muy probable que yo hubiera podido coger aquí hasta un 4% de operación. Pero cuando está tan acelerado y además está a primera hora de la mañana, lo que vemos normalmente es que este asset continúa su tendencia alcista, al menos durante el día, y al final de la tarde es cuando vemos que empieza a corregir. Entonces, yo lo que hice en este caso fue buscar la operación al contrario. Como sabía que podía corregir más de un 4, un 5, un 10%, se me ocurrió la idea de poder abrir esta operación con el bot de DCA con 15 recompras, perdón, con 15 recompras. Entonces, yo lo que hice aquí fue a las 9:30 abrir una operación en long con el bot que ahora os voy a explicar de DCA y siguiendo el gráfico me di cuenta que llegó un momento que teníamos aquí un anclaje, teníamos aquí que ya parecía que iba a hacer un trigger y además estábamos en una zona de bastante interés que eran sobre las 4:35 y me dio la sensación de que el precio ya había hecho un intento de subir, un segundo intento de subir y le estaba costando muchísimo y fue aquí donde hice la operación al contrario. Cerré mi bot en long y abrí un bot en short, ¿de acuerdo? Estas dos operaciones que os digo son estas siguientes de aquí, que os voy a enseñar ahora mismo. Dame un segundito. Vale, fijaros. Aquí, no, perdón, esta. Primero, esta de Wave, ¿vale? Fue con un apalancamiento 10 en este de futuros de Martingala. Y fijaros que la apertura estuvo a las 9:30. Y fue un bot que me dio una P&L de un 76,68%. Como os he dicho antes, era una cuenta de $100, con lo cual la idea era una cuenta justamente pues, para meterle mucha chicha y para probar este tipo de estrategias mucho más agresivas. Tenéis que tener cuidado porque este tipo de bots de Martingala, Martingala es digamos, es una estrategia perfecta para quemar cuentas. Es una estrategia que es muy peligrosa. La gracia está cuando la tomamos como una herramienta en los momentos más clave y más idóneos para hacer la operación, que pueden ser pues justamente cuando vemos que ha habido una rotura en el mercado y el precio se está acelerando muchísimo, o cuando vemos que el precio ha llegado a un soporte o resistencia muy potente y es allí donde podemos intentar hacer una operación de este tipo, ¿de acuerdo? Además, lo bueno que tiene el bot de OKX es que nosotros podemos decidirle los pasos, ¿vale? Para que abra y cierra, con lo cual este bot estuvo abriendo y cerrando operaciones constantemente. Yo lo que le dije fue poner un take profit a cada 1%. Cada vez que el precio subía un 1%, este bot iba a cerrar una operación y abrir una operación nueva. Y el paso de precio, o sea, digamos que la distancia entre las diferentes recompras era de 0,85%. Con lo cual, esto lo que me permitía era que como teníamos muchísima volatilidad en este asset, cada vez que el precio
subía o bajaba un 0,85%, ya directamente buscaba hacer recompras para ir acercando cada vez más este promedio de precio a mi target final, que era de un 1%. Con lo cual, de esta manera, como teníamos muchísima volatilidad, nos dio muchísimas operaciones. De hecho, fijaros que si yo, esto es el histórico, ¿vale? Aquí tengo el histórico. Si yo me voy al 6, ¿vale? Fijaros cómo tengo operaciones, que aquí una operación duró 4 minutos, otra ocurrió en 17 segundos, otra en 38 segundos, 27 segundos, 9 minutos. Incluso tengo una operación que duró 0 segundos. Quiere decir que tal como cerró una operación, abrió una operación y enseguida la volvió a cerrar porque esta volatilidad que iba subiendo y bajando el precio constantemente hacía que se cerraran súper rápidos. Incluso, fijaros, 0 segundos y me hizo una recompra, con lo cual, una barbaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues fijaros, 5 minutos, 27 segundos, 13 segundos, 14 minutos. Bueno, en general eran operaciones bastante rápidas. Fijaros, 2 minutos, 8 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos. Una barbaridad. Y esto lo que hacía era constantemente ir haciendo recompras. De hecho, completó 63 ciclos. Quiere decir que hizo hasta 63 operaciones diferentes. ¿De acuerdo? Y cuando yo vi que ya el precio empezaba a llegar a esta zona de aquí y que ya era una zona donde esperaba que el precio ya no pudiera subir mucho más, fue donde decidí cerrar este bot. Vamos a limpiar esto un poco. Cerrar este bot y ponerme en contra. ¿De acuerdo? Y ese bot es este de aquí, ¿vale? Fijaros. Este bot se inició, a ver, esto es lo último, no, vamos a ver, dame un segundito que vamos a buscar cuándo lo inicié, ¿vale? 12 años más, vale, lo inicié a las 4:37, ¿vale? Como os tengo aquí marcado, más o menos, 4:35, pues lo inicié un poquito más arriba incluso, de hecho lo inicié seguramente cuando estaba aquí subiendo, y aquí fue donde puse el bot en corto, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que esto es un bot que estamos haciendo recompras, pero si lo trabajamos bien en las zonas clave, donde vemos que el precio ya llega a unas zonas donde ya le cuesta mucho más subir, llevamos ya todo el día que ha hecho ya todo un desgaste, realmente nos da unas rentabilidades espectaculares, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí nuevamente abrí el bot con casi el 100% de la operación. Pensar que como son 15 recompras, lo que le puse es aproximadamente entre 8 y 10 dólares por recompra, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros, a ver aquí, no, fijaros, compra inicial, el margen inicial por cada recompra era solo 6 dólares. Quiero decir que podéis utilizar este tipo de estrategias con este tipo de bots con márgenes muy pequeños. Yo estaba con una cuenta de 100 dólares, también eso me limitaba mucho en el tipo de operativa, pero si tuviera una cuenta de 1000 dólares, seguramente lo haría de la misma manera porque estaría jugando entre un 1 y un 10%, en este caso un 10% de la cuenta total, con lo cual el orden inicial eran 6 dólares y las siguientes órdenes eran 7. Todas las recompras siguientes eran 7 dólares, con lo cual el coste real de todo este bot pues seguramente no estaría superando más de 120, 140 dólares. Con lo cual esto ya quiero decir que fijaros con qué poca cantidad pudimos hacer 60 dólares, ¿vale? Se dice 60 dólares con una cantidad bastante pequeña y de hecho fue pues, un 53% de la P&L total, con lo cual fue un espectáculo. Y también pues un bot que fue cortito porque lo inicié a las 4:30 y lo cerré finalmente, a ver si aparece aquí. Fijaros, lo que os decía antes, fijaros los ciclos. Aquí en este caso me hizo 113 ciclos. Fue una barbaridad. De hecho, fijaros aquí cómo cambié el paso, ¿de acuerdo? En este caso, lo que hice es que el paso de tiempo, este 1%, ¿vale? Digamos que cada recompra tenía un espacio entre ellas de un 1%. Y aquí lo que hice fue poner un take profit muchísimo más corto. Esto lo hice porque lo normal es que el precio del bot, ¿vale? El precio de Wave en este caso, fuera cayendo. Pero me podía encontrar que de repente diera un movimiento fuerte hacia arriba. Y cuando da estos movimientos fuertes hacia arriba, vemos como el precio continúa oscilando muy fuerte. Y como no me quería quedar enganchado, preferí poner un take profit muchísimo más corto, de 0,50% en cada operación. Con lo cual, cada vez que cogía este 0,50, iba cerrando. Y si os fijáis, en esta zona de aquí, cuando yo inicié este bot, lo que vimos es que el precio se generó un poco en un rango y fue subiendo y bajando constantemente con muchísima volatilidad en un rango de precio que estábamos hablando de casi un 8%, con lo cual era una locura. Por eso, fijaros cómo tenemos muchísimas operaciones de 5 segundos, 1 minuto, 6 segundos, 3 segundos, 22 segundos, 33 segundos, 3 segundos, 0 segundos. O sea, en segundos iba abriendo y cerrando ciclos. Estos bots funcionan muy bien cuando tenemos volatilidad controlada
¿no? Si hacen unos movimientos de un 20%, pues nada, nos van a sacar y nos van a cerrar el bot en negativo, muy probablemente si se pone en nuestra contra. Pero si tenemos estas volatilidades en una zona donde el precio se mantiene, ¿no? Entre un rango, es brutal la cantidad de operaciones que hace. En este caso, lógicamente, cuanto más grande es el target, tenemos un beneficio superior. Fijaros que aquí los beneficios eran muy pequeños, 0,25, 0,25, 0,58, 0,54, 0,26. Eran beneficios muy, muy cortitos, muy pequeños, pero el acumulado final me dio un resultado brutal, ¿de acuerdo? Con lo cual, este es un poco el truquito que hice aquí. Y luego, si vamos ya a cuando cerré el bot, pues fijaros que esto fue a las 8:10 de la noche. Con lo cual, si volvemos al gráfico, más o menos cerré en esta zona de aquí. Y fijaros que cerré en una buena zona, porque aquí lo que me fijé era, de hecho, fijaros aquí 8:10. Bueno, está bien. Me cerró aquí el bot, me extraña porque seguramente yo le puse el precio a 2,245, que era mi FIBO 0,5, ¿vale? Y el precio aún bajó un poquito más y se mantuvo en este rango. Aquí, si me hubiera quedado en short, seguramente aquí estaría sufriendo porque aquí, fijaros como poco a poco ha ido subiendo, 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 subiendo. Y aunque hubiera ido haciendo recompras, es muy probable que en esta zona de aquí me hubiera acabado sacando. Fijaros que de aquí a aquí estamos hablando de que hay un 20% de movimiento, con lo cual aquí seguramente hubiera pringado, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es un poco el truco de cómo, gracias a estas dos operaciones controladas y además basadas en un momento importante en el mercado, el primero, el que me dio la alerta a primera hora de la mañana, y el segundo, viendo análisis técnico, fue donde me di cuenta que tenía la oportunidad de realmente coger esta operación. Si para maximizar tus beneficios y quieres hacer este tipo de operaciones, pues quieres también entrar en el grupo de Discord, donde bueno, aquí tenemos muchísima información, tenemos algunos planes de trading, tenemos también niveles que yo voy poniendo sobre Bitcoin, Ethereum y en algunos casos incluso de Forex. Y una de las cosas que yo creo que es súper potente para utilizar, por ejemplo, con estrategias de trading o con estos bots de OKX, son estos bots de alertas donde más o menos se echan más de 200 alertas diarias de operaciones o de momentos de algunas monedas que se ponen en momentos súper interesantes para operar. Y también tenemos bots de swing para hacer operaciones con muchísimo más, digamos, tiempo de reacción y con muchísimo movimiento, ¿vale? Con un movimiento muchísimo más profundo, ¿de acuerdo? Con lo cual os recomiendo que pues vayáis a mi web, realcryptorocks.com, y aquí en la parte de Discord podéis entrar, vais a ver toda la información que hay y aquí podéis suscribiros a el Discord donde vais a tener esta cantidad de bots con más de 200 alertas diarias, que es una barbaridad. Y si además lo que quieres es aprender a hacer, bueno, pues un poco el tipo de operativa que yo hago, el análisis técnico y entender un poquito cómo funciona, pues en este caso disponéis de diferentes cursos, uno más avanzado como es el intensivo de método Atenea, que empieza cada uno de mes. Luego tenéis el Rock to Sky para aprender a analizar el mercado y poder empezar a posicionaros y tener ya bastante confianza para operar, o un punto más allá, más pro, el Rock to Universe, donde tienes una cantidad brutal de información de cómo analizar el mercado, de cómo utilizar Market Cipher a nivel ya muy, muy, muy mega crack, y además también tienes muchísimas estrategias que te van a ayudar a sacar mucha rentabilidad a tu trading. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, dale like, comenta y si lo que quieres es aprender a hacer trading a gas, has llegado a un buen sitio. Así que nos vemos pronto. Let's rock it. Hasta luego. Chao.